Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Usted sabe que el neoliberalismo en México tuvo un impacto radicalmente deshumanizador para la sociedad. Entre los incontables acontecimientos que dan cuenta de esta situación por gobiernos corruptos, se encuentra la política de fabricación de culpables implementada para simular eficiencia policial, además de depredar y controlar a más de 300,000 familias por sus allegados en prisión. Datos del INEGI en 2018 nos daban 112,000 personas privadas de su libertad con más de 2 años sin sentencia en una flagrante violación constitucional. Yo a usted le expuse el 29 de marzo de 2019 en su conferencia matutina el increíble caso de José Avilés Moreno con 23 años sin sentencia, interno en el penal de Atlaxoloaya, hoy actualmente en libertad en atención a esa denuncia pública. En otras intervenciones sobre este tema, usted mismo reconoció en Palacio Nacional como un grave problema público el que miles de personas inocentes hayan sufrido tortura y se encontraran en prisión injusta. Los llamó secuestros de Estado. En el caso de las víctimas de Isabel Miranda Torres específicamente, reconoció como impunidad la fabricación de pruebas y el tráfico de influencias del que ella gozaba, y pidió que se atendiera de inmediato la persecución a periodistas que dábamos seguimiento a las víctimas del falso caso Wallace, un caso emblemático de la corrupción judicial en nuestro país que usted no desconoce. La fabricación de culpables en México es una cuestión que se ha minimizado, se ha juzgado erróneamente y se ha negado su carácter siniestro. Cada día se fractura el Estado de Derecho por tener a una persona inocente en cautiverio, incriminada bajo tortura, víctima de violencia sexual y hostigada permanentemente por los diversos agentes del Estado. Hago énfasis en el tiempo presente. Cada día de encierro injusto se fortalece la condición inmoral que los mantiene en prisión. Eso no es normal en una democracia como la que usted lidera y con la que ha apostado para la felicidad pública. A ello, señor presidente, le sumamos la situación que en este momento vivimos de emergencia sanitaria mundial por la pandemia del coronavirus. Las personas privadas de su libertad corren un mayor riesgo de contagio, como lo hemos observado en otros países. Los contagios masivos en las cárceles es una realidad. La experiencia más reciente, además de China, Irán, España e Italia, la tenemos muy cerca de la frontera mexicana, en California, donde la cárcel del condado de Los Ángeles, en Lancaster, tuvo que liberar a 678 presos por delitos menores ante el riesgo de contagio debido a la infección de un preso y 5 custodios, aparte de los contagios en los centros correccionales de Chino y Folsom, pese a que ya habían pasado 10 días del anuncio de cancelación de todo tipo de visitas a las cárceles. Señor presidente, está en sus manos volver al orden moral, asumir la responsabilidad humana por los más vulnerados y sacar de esta oscuridad a las familias mexicanas que sufren por codicia y crueldad de unos cuantos. En apego a su humanismo, declare en libertad inmediata a los miles de presos por delitos menores, a los presos políticos, a los presos con irregularidades en sus procesos y violaciones a sus derechos humanos, a los acusados solo por el Ministerio Público con falsos testigos protegidos de los corruptos gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Declare en libertad a las miles de víctimas de fabricación de culpables. Aún es tiempo de salvar vidas y dignidades. Lo que sucede en otros países es una experiencia de la que también podemos aprender. ¿Cuál es el propósito de mantener personas inocentes en prisión, encarceladas por gobiernos inmorales y en un momento de crisis mundial por el coronavirus? Atentamente, Guadalupe Lizárraga, periodista y escritora en Los Angeles Press.